Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Seguimos con el estudio sistemático del Imperio de Grecia y esta es la parte número 25. Estábamos hablando de que Filipo se enamoró de un gran corcel negro azabache. Y Filipo se enamoró del hermoso animal y mandó que lo montara, pero no pudieron. Y al ver Filipo que no se dejaba montar, le dijo, llévatelo, no me sirve. Pero Alejandro quedó enamorado de ese corcel y dijo, padre, lo quiero para mí. Este suceso es un dato histórico y no es mitología. Filipo le dijo, ¿estás loco? ¿Acaso no vistes que ninguno pudo montarlo? Alejandro le dijo a su padre, delante de su madre y de los que estaban allí, déjame intentarlo y si lo domo, ese caballo es para mí. Aunque decían, la vida de tu único heredero podría estar en riesgo, pero Filipo aceptó, dejó que Alejandro se acercara al caballo, le acarició suavemente y con voz apacible le dijo, sé que le tienes miedo a tu sombra. ¿Por qué dijo Alejandro eso? Porque a la espalda del caballo estaba el sol y reflejaba su sombra y por eso el caballo estaba asustado. Así que Alejandro le da la vuelta al caballo y lo puso de cara al sol. Esto es histórico y no es mitológico. De repente el joven comenzó a hablarle suavemente y acariciarlo, y todos estaban admirados porque el caballo comenzó a mantener la calma. Y de repente Alejandro da un tremendo salto y monta de un solo golpe al caballo. Y sujeta con fuerza las riendas, comenzó a cabalgar por toda la sabana. Cuando Alejandro volvió con su caballo, porque ya era suyo y todo el mundo aplaudía, Alejandro obtuvo el caballo. Dice la historia en que su padre Filipo le dice a Alejandro, hijo mío, tienes que buscarte una tierra, un reino, un imperio que sea del mismo tamaño que tú, porque Macedonia te va a quedar pequeño. El caballo tenía una figura blanca como de toro y al oído Alejandro le dijo, te llamaré Bucéfalo, quiere decir cabeza de toro. Desde entonces, dicen los historiadores, fueron compañeros de casi toda la vida sobre este animal. Alejandro conquistó casi todo el mundo conocido de aquella época. Sin embargo, Filipo estaba preocupado porque Alejandro se parecía más a él. Aún no había recibido una buena educación y era impetuoso como él, soberbio, tosco. Y Filipo no quería que lo llamaran bárbaro, así como él. Así que Filipo contrató a un filósofo llamado Aristóteles. A este le encargó la educación de Alejandro para convertirlo en un príncipe noble y culto. Con él estaban sus amigos Hefestión, Ptolomeo y Seleucio. Aristóteles le enseñó a Alejandro moralidad, matemáticas, ciencia, poesía, oratoria y filosofía, es decir, una educación completa. Entre tanto, Filipo ganaba una victoria tras otra. Se dice que en cierta ocasión, al ver el éxito de su padre, el joven Alejandro dijo, si mi padre sigue así conquistando todo el territorio que hay, cuando yo sea rey, nada me va a quedar a mí para conquistar. Así de ambicioso era Alejandro. Desde pequeño, a los 16 años, su padre Filipo hizo llamar a Alejandro, se iba a la guerra con los rebeldes griegos y quería que Alejandro se quedara en Pela, capital de Macedonia, que tomara el reinado como rey corregente mientras Filipo su padre estaba conquistando a los griegos, y entregó a su mando el poderoso batallón Ataloi, los guerreros de confianza del rey, y le entregó un regimiento de caballería. Filipo se fue y dejó a su hijo de 16 años gobernando en Pela, la capital de Macedonia. Pronto Alejandro tuvo críticas de los macedonios porque su madre Olimpia manejaba al joven, lo manipulaba en sus decisiones. Es allí donde el pueblo macedonio decía, no nos va a servir como rey, porque es la mujer, su madre, la que está gobernando. Sin embargo, unas tribus inedias, enemigos de Macedonia, aprovechan la ausencia de Filipo pensando en que un niño era pan comido y contraatacaron contra Macedonia. Pero Alejandro de 16 años no se intimida y parte a la batalla a retener el ataque y controla la revuelta. Los vence y cautiva en esa colonia. Fundó Alejandro Polis, la llamó así en su honor. De esa manera fue recibido por los macedonios como un héroe y se ganó el respeto de los macedonios. Entre tanto, Demóstenes de los griegos rebeldes estaba luchando contra Filipo, el cual no tenía facilidad
en esa batalla. Así que, enterándose en que el joven Alejandro había salido victorioso en aquella batalla, Filipo lo llamó para hacer un dúo con su hijo juntos. Vencieron a Tebas de los atenienses que peleaban contra Filipo. Algo importante en los atenienses era que tenían un glorioso batallón llamado el Invencible, del cual no habían perdido ninguna guerra en batalla. Estaba compuesto por 150 parejas de homosexuales, es decir, 300 homosexuales que conformaban este batallón glorioso, invencible. Contra ellos Filipo y Alejandro se enfrentaron. Filipo tomó el flanco derecho y Alejandro tomó el flanco izquierdo. Con la ayuda de Alejandro y con la estrategia de Filipo, vencen a aquellos rebeldes griegos y atenienses. Los griegos que no fueron muertos escaparon, menos el batallón invencible no se retiraron, pelearon contra Alejandro y se mantuvieron en pie con honor hasta caer el último de ellos. Ninguno de ellos sobrevivió porque el código de honor era morir antes que huir. 35.000 soldados griegos contra 32.000 soldados macedonios. 2.000 soldados griegos fueron asesinados en batalla. 4.000 soldados fueron vendidos como esclavos. Alejandro regresa como héroe de la batalla de Querona, donde el principal héroe fue Alejandro. Después de esta victoria, Filipo envía a Alejandro a Atenas a negociar su rendición. Atenas lo recibe con honores. Mientras Alejandro estuvo en Atenas, visita la academia donde Aristóteles, su tutor, había estudiado y cuyo maestro había sido Platón. También visitó la Acrópolis de Atenas, el lugar elevado de la fortaleza de la edificación donde estaba el templo de Atenea, y es así como Atenas se une a Alejandro para derrotar a los persas. En un concilio en Corinto, Filipo cierra la alianza con todas las polis o ciudades griegas, excepto con los espartanos. Esparta todavía no se unía a Filipo, pero con las demás polis Filipo hizo una unión. Mientras Filipo organizaba su ejército para derrotar a Persia, mientras esto ocurría, Alejandro se quedó por largo tiempo en Grecia, especialmente en la ciudad de Atenas. Estaba encantado con Atenas. Fue allí donde se enteró de Diógenes de Sinope, un filósofo ateniense llamado el Cínico. Estaba allí, según se decía. Este Diógenes vivía en la completa pobreza, dormía en un barril, tomaba agua en una calabaza y hacía sus necesidades públicamente y despreciaba las cosas materiales. No respetaba a los pudientes. También se dice de este Diógenes, caminaba de día y de noche con una lámpara encendida y le preguntaban, ¿qué buscas? Y respondía, estoy buscando a un hombre íntegro, leal y honesto. Se dice que nunca lo encontró. La palabra cínico se desprende del griego quiñón, el cual quiere decir perro, y pasa por el latín porque, según se decía, Diógenes vivía como un perro. Alejandro quería conocer a Diógenes porque Aristóteles le contaba historias de este personaje. Aunque sabía que estaba loco, sin embargo le tenía respeto. Lo consideraba un gran filósofo. Por curiosidad, Alejandro sabe que Diógenes está en Atenas y va a visitarlo. Es así cuando Alejandro le dice a algunos que le muestren el lugar donde está Diógenes. Por querer ir a visitarlo, otros le dijeron, Señor, ¿pero qué te pasa? Si ese hombre es un mendigo y loco. Pero Alejandro aún así quería conocerlo. Dice la historia en que Alejandro encontró a Diógenes relajado, bañándose bajo el sol. Se dice que Alejandro se acercó a Diógenes y le dijo, yo soy Alejandro, el hombre más poderoso de Macedonia. Se dice que Diógenes ni siquiera lo miró y siguió sin importancia. Pero Alejandro le vuelve a decir, soy el hombre más poderoso de Grecia y de Macedonia, ¿acaso no me tienes miedo? Se dice que Diógenes le preguntó a Alejandro, ¿tú eres bueno o tú eres malo? Y Alejandro le dijo, por supuesto que soy bueno. Y le responde Diógenes, si eres bueno, ¿por qué razón tendría en temerte? Se dice que Alejandro guardó silencio mientras miraba a aquel hombre apocado y sucio. Alejandro quedó perplejo por su respuesta, pero unos segundos Alejandro le dice, pídeme lo que quieras, oh sabio Diógenes, que yo te lo daré. Dice la historia que Diógenes le dice, ¿puedes tú darme luz y calor como el majestuoso sol?
Y Alejandro le dijo, una cosa como esa no puedo darte. Al oír eso, Diógenes le dijo, apártate de mi lado, porque me estás tapando su luz y calor. Dice la historia del cuando Alejandro se apartó, dijo a los que estaban delante de él, de no haber sido yo Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes. Después de esto, Filipo se divorcia de Olimpia, la madre de Alejandro, y se casó con una mujer llamada Cleopatra. Alejandro protestó y fue desterrado junto con su madre de Macedonia. Él se refugió en Epiro, donde un tío, un hermano de su madre, Olimpia, el cual también se llamaba Alejandro. Pero Filipo hace una amnistía y se reconcilia con Alejandro su hijo porque lo necesitaba para llevar adelante sus planes de la conquista, porque él sabía de que con Alejandro sería más fácil. Filipo hace una fiesta en honor al matrimonio de su hija. Aparece frente a todos con una corona en su cabeza, como el rey. Estaba siendo ovacionado por el pueblo macedonio, pero uno de sus guardas más allegados sacó una daga y la clavó en el flanco del rey, en la espalda del rey. Dice la historia en que Filipo cayó y murió en el acto.